Esta ya vamos a iniciar con la segunda parte de las PyCon charlas. Tenemos el honor de tener a Briseida Mariscal. Ella viene originalmente de Panamá, pero viene ahorita de San Francisco y nos va a presentar por qué comencé mi carrera con Python y deberías de hacerlo, y tú deberías de hacerlo. Un aplauso. Gracias, Alonso. Buenas tardes, me llamo Briseida Mariscal y mi charla hoy se titula ¿Por qué comencé mi carrera con Python y por qué también deberías hacerlo? Sí puedes hacerlo. Okay. You can do it. Ok, ¿quién soy y de dónde vengo? Yo emigré desde Panamá cuando tenía 11 años de edad y crecí en Seattle y yo fui guardia de seguridad después de ganar mi bachillerato en antropología. Fui guardia de seguridad por 2 años y no estaba contenta con mi carrera, quería algo más en mi vida. Entonces comencé a estudiar Python y después me enfoqué en JavaScript para ir a un bootcamp que se llama Hack Reactor y el bootcamp fue 3 meses después de un año de estudiar sola. Yo he sido programadora de software por ya casi 2 años y trabajo en un startup que se llama Optimizely y ahí trabajo en el backend escribiendo en Python. De curiosidad, ¿cómo ser programadora es como ser guardia de seguridad? Bueno, hay que tener mucha paciencia y hay que saber escuchar a las personas, a cualquier problema y hay que saber comunicar cualquier problema que encuentres y lo que veas con otras personas. También hay que pensar soluciones. Tienes que resolver problemas y cuando no esperas resolverlos y todo puede pasar muy rápido y tienes que responder. Bueno, en mi opinión, JavaScript yo creo que es bueno si quieres trabajar en frontend. Como todos sabemos que JavaScript es la lengua de la web y Python si quieres trabajar en el backend. Pero si eres principiante y si te estás enseñando a ti mismo, yo recomiendo que comiences con Python. ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué es el Python y JavaScript las lenguas más populares en la web en estos días? Es porque son las lenguas que son fáciles de aprender, son lenguas de script de alto nivel y hay muchas comunidades en el mundo que saben las dos lenguas y te pueden enseñar si quieres aprender. ¿Qué cosas deben saber los principiantes? El sintaxis básico de la lengua y cómo leerlo, los for loops, the while loops, las declaraciones condicionales y necesitas saber cómo funcionan las funciones y los scopes, cómo hacer un objeto y cómo funcionan los objetos. Y también necesitan saber identificar tus errores y cómo corregirlos para mejorar tu técnica. Entonces, ¿por qué digo que debes aprender Python primero? Bueno, en mi opinión, Python no es una lengua perfecta, pero es fácil de leerlo y fácil de aprender. En realidad, Python no es perfecto porque es una lengua en scripting interpretada y uno de esos problemas que uno encuentra en Python y también en JavaScript es hoisting. Hoisting es la declaración de una variable que se mueve al inicio del scope al que pertenece. Y aquí le presento ejemplos de hoisting en Python. Aquí estamos adentro de una función que se llama foo y cuando llamas la función te da un error porque la X que llamas adentro de la función está hoisted. Aquí en el for loop, el ejemplo de abajo, ahí hay un for loop y ves que declaras la variable i y esa variable lo puedes acceder afuera del for loop. Y lo mismo se puede ver en JavaScript. Adentro de la función
Ahí ves que la función está hoisting el variable X. Y en el for loop puedes ver que igualmente que como Python, el variable Y se puede accesar afuera de la for loop, afuera del scope. ¿Y por qué debes aprender Python primero? Porque Python usa herencia de clases y no herencias de prototipos como JavaScript. Cuando yo comencé a aprender JavaScript, ya yo había aprendido un poquito de Python, así que yo sabía qué eran las herencias y las clases y cómo hacer objetos y todo eso. Así que cuando entré a aprender JavaScript se me hizo el concepto más fácil. Porque si comienzas con JavaScript y los prototipos puede ser muy confuso porque es herencia que es una cadena de prototipos. Aquí usé un recurso de Arcades Garro que explica la diferencia de la herencia basada en clases y herencia basada en prototipos. La estructura de clases es en Python. La estructura de clase se crea utilizando la definición de clases y en JavaScript se usa una cadena de prototipos. Lo que hace esto, la cadena de prototipos, bueno para JavaScript es que es dinámico. Uno puede cambiar las propiedades de un prototipo mientras el programa está ejecutando y uno puede hacer cambios dinámicos cuando el programa corre. Eso no se puede hacer en Python. En Python todo está añadido y listo al tiempo que el programa ejecute. Más en las herencias, aquí tengo una clase, el superclass que se llama mamífero, y aquí defino el prototype, el method que se llama habla. Y después del superclass mamífero, yo puedo declarar un subclass que se llama gato. Y cuando hago eso y conecto el prototype de gato al prototype de mamífero en la línea 19, ahí declaro la herencia entre la superclass mamífero y la subclass gato. Y abajo ahí hice una clase que se llama perro y el perro hice una instancia que se llama cookie, que es mi perrita ahí en la foto. Y cuando llame a esa cookie, la cookie es una instance de mamífero y una instance de perro. Esto es como JavaScript declara clases en ES5. Y ahora en ES6 uno puede ver que es más claro leer clases, pero debajo de lo que ves, esto es una abstracción sobre los prototypes, sobre la herencia prototípica. Ahí puede verse el constructor en la clase animal, el constructor en la clase gorila y cómo gorila extiende de la clase animal. Y aquí podemos ver que ES6 hace JavaScript más claro y más fácil de leer, pero el problema es que necesitas entender la herencia prototípica, para saber cómo funcionan las clases en JavaScript. En Python es más simple. Ahí tenemos un constructor, inicializa tu clase persona y tienes un método que se llama imprime nombre. Y si quieres crear una clase que hereda de persona, de tu superclass, ahí puedes construir la clase estudiante y pasar persona
y pasar persona en la clase. Y pasando persona en la clase, tú extiendes de la clase estudiante de la clase persona. Para mí se hizo muy fácil aprender clases de esta forma, porque todo está encapsulado. No tienes que aprender de prototipos o cómo crear un objeto y hacer una cadena de objetos. Todo es más claro y más compacto. ¿Qué pasa con errores? Como nuevo a programación, tú debes aprender cómo ver tus errores y resolver tus errores. Si no sabes cuándo pasan los errores, nunca vas a aprender, en mi opinión. En JavaScript es muy indulgente. Si creas una función con un argumento cuenta y no pasas el argumento, en JavaScript te deja que llames la función. Nada más te dará un undefined, pero te va a dejar llamar a la función sin el argumento. JavaScript, como una lengua de la web, te deja hacer errores o ignora tus errores para que tu website no se explote, no se quiebre. Pero si estás aprendiendo a programar, eso te va a confundir mucho y te va a hacer más problemas en el futuro cuando decidas aprender otra lengua. En cambio, Python, si declaras una función sin argumento, ahí vas a ver un type error y tu programa no va a funcionar. Así que de una vez vas a saber si algo se quiebra, si algo no sirve, y te va a ayudar a aprender cómo tratar los errores bien, cómo cacharlos o tirarlos, y ya cuando vayas a otras lenguas como Java o otras Object-Oriented Languages, vas a ver cómo agarrar los errores y todo se va a hacer muy fácil. Y Python, en mi experiencia, te ayuda a escribir código más simple y más claro. Python usa los espacios y te obliga a usar la sangría. Y también te obliga a usar nombres de variables más verbosos para que, yo creo, en todas lenguas, de eso depende del programador, ¿no? Pero el espacio que uno usa cuando uno programa Python te hace programar más fácil y leer lo que escribes más fácil. Cuando yo comencé a aprender Python, yo usé muchos recursos. Ahí puedes ver recursos en el internet. Hay programas en edX que puedes tomar. Hay un programa de MIT que ofrece una clase de Python y algoritmos y estructuras de datos en Python. Es muy riguroso y es como un curso de colegio, aunque nunca fui al colegio, nunca estudié Computer Science en el colegio. Yo me sentí que yo tenía un profesor ahí y tenía apoyo de mis compañeros en esa clase. Mi experiencia en esta clase fue bien buena, pero había tiempos que me frustró bastante. Era muy frustroso porque habían tanta información tan rápido, pero esa experiencia me preparó para ir a un bootcamp después de unos meses después. Así que el bootcamp me tomó 3 meses, pero este programa que tomé también me tomó 3 meses, haciéndolo poquito a poquito cada semana, pero con paciencia y
perseverancia se puede hacer todo. También hay un MOOC en Coursera de la Universidad de Rice, que es una universidad en Texas. Ahí puedes hacer jueguitos y es muy divertido. Puedes hacer un juego de Pong o de Rock, Paper, Scissors, que piedra, papel y tijeras. Y hay 3 cursos ahí y puedes hacer algo divertido y rápido. Ahí en ese curso te enseñan cómo usar la lengua de Python para hacer más que unos short scripts. Puedes hacer juegos y algo, y un juego de una alarma, y es más, es interesante y te sientes como un niño de nuevo, como si estuvieras descubriendo un mundo nuevo. Python tiene muchas librerías para los principiantes que pueden agarrar y aprender. También los principiantes pueden ir a LeetCode, HackerRank o Project Euler y pueden escribir códigos ahí. Aquí hay un ejemplo de una list comprehension que yo hice en HackerRank. Aunque se vea, aunque es una list comprehension, pero en mi trabajo, el día a día, yo no uso list comprehensions así porque se hace difícil para mis compañeros leerlos y no es muy bueno mantener un código así. Así que es divertido cuando tomas clases en el internet o cuando suelvas problemas de programación, pero en la vida real se hace muy difícil escribir código así. Para principiantes hay librerías como Pillow para manipular imágenes y Request para hacer llamadas a APIs. Puedes hacer llamadas a YouTube API y hay muchos otros APIs que son divertidos. Puedes bajar videos. Puedes hacer muchas cosas divertidas para comenzar escribiendo código. Python tiene una comunidad amable. Yo recomiendo que muchas personas lean el libro de Al, que tiene instrucciones que dicen cómo hacer programas para ayudarte en tu día a día, cómo mover files, cómo organizar tu computadora y tu vida y todo en tu vida. Y tiene dibujitos y es muy personable. Así que lo recomiendo para niños también o para adultos que quieren aprender y sienten que en programar es muy intimidante. También recomiendo el curso de Corey Schaefer en YouTube para los tutoriales ahí, que te enseñan cómo instanciar clases, cómo usar diferentes librerías y cómo hacer Python divertido. Yo sé que es difícil aprender a programar, pero no es imposible. Yo no soy buena en matemáticas, ni tampoco nunca fui buena en problemas lógicos, pero cuando comencé a aprender, después de 4 meses, algo cliqueó, una luz en mi mente se prendió y me fascinó cómo resolver problemas todos los días. Recomiendo que no tengas miedo, aunque sea difícil. Hay mucha gente experimentando lo que tú sientes, así que no te rindas. Ve al internet, hay Reddit, puedes ir al Python subreddit y puedes pedir ayuda y puedes preguntar. No tengas miedo en preguntar. Si no entiendes algo, no es porque eres tonto, es porque todo el mundo se siente así algunos días. Aunque he programado por 2 años ya,
Hay días que no sé cómo resolver algo, no sé cómo, no sé cómo algo funciona, pero yo hablo con mis compañeros y les pido ayuda. Nunca tengo miedo a pedir ayuda. A veces se siente que estás solo, que estás tú subiendo una montaña solito y estás frustrado, pero en verdad hay toda una comunidad que te puede ayudar. Y ellos siempre van a estar ahí. No tienes que preguntar. Gracias. ¿Preguntas? ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué te llevó a escoger Python como alternativa a JavaScript? O como el siguiente lenguaje de programación para aprender. Yo ahora mismo trabajo en una compañía que usa Python, así que uso Python todos los días. Y me gusta Python mejor que JavaScript porque es fácil aprender pocas cosas que necesito usar todos los días y es fácil de leer. Cuando leo el repo el repositorio de mi trabajo, hay muchas líneas de código, ¿verdad? Pero yo sé que nada más son palabras que yo puedo leer y entender. Y en Python se hace eso más fácil que JavaScript, que tiene más nuances, tiene un poquito cosas así que son tricky o no funcionan como tú esperas, ¿verdad? Y en Python no es así. Así que me gustó Python mejor. ¿Sí? Yo creo que será difícil porque no hay tantos recursos en español que comparado con inglés. Si buscas Python en internet y buscas cómo hacer clases en Python o cómo hacer funciones en Python, los recursos en inglés son más, y también hay más libros en inglés también. Y programas que yo mencioné, todos son en inglés, ¿verdad? Porque estos programas no hay en español. Así que espero que la gente en este cuarto algún día podamos hacer más recursos para otros hispanohablantes, o más videos en YouTube, más libros y más páginas en internet, un blog en español que ayudan bastante. Y espero un día escribir un blog para principiantes para ayudarlos en español. ¿Sí? ¿Oh, sí? Oh, sí, por supuesto. Ya es todo, muchas gracias.